que es doctor en Derecho por la Universidad Complutense, es teniente coronel del Cuerpo Militar de Intervención, catedrático de Historia del Derecho en la Universidad de San Pablo CEU y académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Ya que hablamos de distinciones aquí, pues está en posesión de la placa de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, la Cruz de Plata al Mérito de la Guardia Civil, la encomienda con placa de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, la encomienda de número de la Orden del Mérito Civil, las cruces al Mérito Militar y al Mérito Naval y la antena de oro de la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión. Es un experto en historia de la administración militar y historia del ejército, y entre sus publicaciones podemos destacar el Real y Supremo Consejo de Guerra, los siglos XVI a XVIII, la jurisdicción militar en España hasta la Constitución actual, ejércitos permanentes y milicias nacionales en la Constitución de Cádiz, y muchos otros que, para no alargar más, ya no cito, cuando quieras. Muchísimas gracias por esta presentación y, desde luego, reiterar mi satisfacción por encontrarme de nuevo en esta sala. Ayer ya tuve esa ocasión y también tuve la ocasión de escuchar la magnífica participación en la mesa redonda del coronel don Joaquín Ruiz Díez del Corral, que en realidad hizo ya mi ponencia o mi conferencia. No es la primera vez que me he visto en este trance, y aunque vamos mal de tiempo, contaré una anécdota que la tarde es pesada. Hace como antes del confinamiento, aquí hay un antes y un después del confinamiento, el profesor Alvarado me ofreció dar una conferencia sobre los orígenes de la Guardia Civil con motivo de su 175 aniversario. Yo fui encantado, y además tengo una publicación ahora, después de aquello, sobre este asunto, de cierta originalidad. Y digo de cierta originalidad porque no es fácil hacer algo original sobre la fundación de la Guardia Civil. E inmediatamente, porque yo no sabía dónde iba, nada más que me citaron a una hora, llegué allí, y el que me precedía en el uso de la palabra, como se suele decir en estos trances, era un general de división de la Guardia Civil, de una brillantez como son ellos, brillantes, bien preparados, bien formados, y con una presentación en PowerPoint que utilizaba toda la tecnología de la Guardia Civil, que no es poca. Exactamente lo mismo de lo que iba a hablar yo a los cadetes, exactamente lo mismo, pero infinitamente mejor presentado. Se hizo lo que se pudo. La situación hoy no es tan grave, pero intentaré no duplicar demasiado lo que ya nos dijo con solvencia, con absoluta solvencia e interés, el coronel Ruiz Díez del Corral. ¿De qué vamos a hablar? De derecho premial militar. Y suena automatismos, decíamos ayer, suena a burocracia, suena a Aranzadi, Boletín Oficial del Estado, letra boletinesca, solemos decir. Y efectivamente así es y así debe ser el imperio de la ley. Pero en realidad vamos a hablar lo que hay detrás de esa ley, la motivación de estas condecoraciones. Tuve el inmenso placer, el inmenso honor, y creo que compartí presencia en este acto que puede verse en la fotografía que se representa o que está representada aquí detrás. No sé si estaba allí nos vimos. Don Jaime Salazar iba con representación de la Orden de Malta con su manto. Yo no ibas con manto, fueron otros los que iban con manto. El manto de la iglesia. Pues había otros con el manto. De acuerdo, bien, había absolutamente todo, pero sí que coincidimos allí, y desde luego que es uno de los actos o acontecimientos más gratos de tipo militar en los que he estado. Se trata de la entrega de la laudeada colectiva al regimiento de Alcántara, casi 100 años después de su hazaña heroica. Allí el rey, Su Majestad el Rey don Juan Carlos, pronunció la fórmula de entrega de esta laureada. Es la que tienen ahí, y no me resisto a no leerla. Gloriosa enseña en nombre de España y para honrar al regimiento de cazadores de Alcántara de caballería que representáis y a quienes lucharon heroicamente bajo vuestros colores, me honro en poneros la corbata de la laureada que os ha sido concedida. Este es el derecho premial, o este es el máximo del derecho premial.
podía ser una laureada individual. Y aquí las tengo, las dos últimas laureadas de San Fernando concedidas. Al caballero, en realidad caballero brigada no es lo correcto, brigada legionario laureano Francisco Fadrique Castromonte y caballero legionario laureado Juan Maderal Oleaga. Acción en Etxera, Sáhara, el 13 de enero de 1958. Diario Oficial del Ejército. Como resultado de expediente de juicio contradictorio instruido al efecto y de conformidad con la propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Fernando y por el Ministro del Ejército, Su Excelencia el Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos Nacionales, se ha dignado conceder la Cruz Laureada de San Fernando, como comprendido en el punto tal del reglamento de la Orden, al brigada legionario fallecido don Francisco Fadrique Castromonte por su heroica actuación durante el día 13 de enero de 1953. Méritos. El brigada legionario don Francisco Fadrique Castromonte, bueno, empieza a contar la historia que es impresionante. Se vieron rodeados y se quedaron solamente el brigada con este soldado, con el caballero legionario laureado Juan Maderal Oleaga, para que pudieran salir con vida el resto de su sección, que ya estaba reducida a la mitad de sus efectivos y muchos de ellos heridos. Sabían que se quedaban a morir para salvar la vida de sus compañeros. Ayer hablábamos de las razones por las que se concede una condecoración y yo decía, no es lo que se hace, no es el acto de valor más o menos sin control o sin racionalizarlo, no, es el acto de abnegación. No cabe la menor duda, después de este juicio contradictorio, que ellos sabían que iban a morir en defensa de sus compañeros. Solamente tengo que añadir que el hermano del caballero legionario laureado, don Juan Maderal Oleaga, y esto de caballero también es otra forma de premio, de derecho premial, a un legionario, caballero, como los cadetes, entraña cierto grado de nobleza. Esto se lo consiguió, creo que Millán Astray, a su hermano, eran vascos, eran de Bilbao, lo asesinó ETA en 1979. Las recompensas militares. ¿Qué premian las recompensas militares? Premian conductas distinguidas, no el cumplimiento ordinario de los deberes militares. Y digo esto porque, según escribió este soldado heroico, que parece que escribía de vez en cuando, Miguel de Cervantes Saavedra, el soldado español siempre debe estar presto a morir por su fe, por su nación y por su rey. Eso es lo que se jura ante la bandera, o lo que jurábamos ante la bandera. No otra cosa. El no hacerlo, eso es no cumplir con tu deber ordinario, no extraordinario. Otra cosa es que luego se puedan reconocer méritos. ¿Qué son acciones distinguidas? O más bien, ¿qué es la distinción? ¿En qué consiste esa distinción? Entonces, bueno, las reales ordenanzas para las Fuerzas Armadas, aunque bastante retocadas, todavía conservan algo de la expresión, de la manifestación de los valores por los que se premia a los soldados. Una acción distinguida sería cuando el mando valora como tal en operaciones, evidentemente operaciones armadas, las que constituyan un ejemplo de valor moral o pericia militar y una excepcional superación en el cumplimiento del deber. Luego la reforma de 2009 añadió, así como aquellas en las que se manifieste de forma excepcional el trato humanitario, las dotes de persuasión por medios pacíficos o la capacidad negociadora. Y a mí no me parece mal, aunque bueno, parece que efectivamente es un añadido algo forzado. Siempre se ha premiado a los soldados. En una reflexión, sin ningún ánimo de elaborar doctrina o un estudio profundo histórico, que por cierto sí que me ha atraído esta pantalla. Dice, ¿cómo se premia a los soldados? Premios de honor, títulos nobiliarios, excepcionalísimamente. Esto no es normal. Sí, escudos en la Edad Media, determinadas armas, el ingreso en las órdenes militares, bueno, más bien el ascenso en los grados, etcétera, etcétera.
Mejora en la escala social. Esto sí es cierto, se puede obtener esa mejora en la escala social, sobre todo en la Edad Media, de acuerdo con determinados textos. Premios materiales. Esto está regulado por las partidas y el fuero de las cabalgadas. Está claro, el botín, el quinto real se descuenta, el otro se reparte. Ese es premio que recibe el soldado en la lucha. Hernán Cortés, en las ordenanzas militares de 1521, me parece, lo que regula, hace también una regulación del reparto del botín, tierras, dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Ascensos en las responsabilidades de mando. Aquí ya nos introducimos en el siglo XIX, incluso en el siglo XX. Es más, una de las grandes crisis militares fue el plante de los artilleros y el arresto de todos ellos, me parece, durante la dictadura de Primo de Rivera. Los ascensos por méritos de guerra. Ya saben ustedes que los artilleros renunciaban a este tipo de premios. El avance en la escala, subir unos puestos en el escalafón. Los ascensos honoríficos, esta sigue existiendo y normalmente no lo mencionamos. Ascensos honoríficos, el que tiene determinados méritos que tienen también que ver con el combate, pues acciones de guerra, acciones armadas, perdón, he dicho guerra, disculpa, mi coronel. Esto pues se les puede conceder ese ascenso honorífico una vez retirado. El cómputo doble en el tiempo de servicio. De esto presumía mucho mi padre. Los 3 años de la Guerra Civil, del año 36, él se alistó con 15 años el 18 de agosto de 1936, hasta el 39, él no perdonaba que no le duplicaran los tiempos a efectos de trienios, pensiones y tal. Era una cosa, una distinción, un mérito que él se atribuía, y con razón, por supuesto que con razón. Las medallas de campañas. Es cierto que el derecho premial militar puede decirse que comienza en su presentación moderna en el siglo XIX, con la de San Fernando, con la laurea de San Fernando y con la de San Hermenegildo. Pero a lo largo de todo el siglo XIX hay infinidad de medallas conmemorativas. Bueno, conmemorativas suena incluso casi a esto, bueno, pues, a turismo, ¿no? Se la ha comprado en la tienda. No, perdón. El que lleva la medalla conmemorativa de la defensa de Gerona estuvo en Gerona y aguantó el sitio de Gerona, que es una de las acciones militares más heroicas de la Guerra de la Independencia y de la historia militar española. Entonces, la medalla de África, bueno, no, mire usted, este señor ha estado en África y ahora intentaré comentar algo al respecto. No obstante, a pesar de todo esto y de todas las condecoraciones de las que vamos a hablar, que estructuran este derecho o que constituyen el contenido fundamental de nuestro derecho primario militar, nunca hay que perder aquello que me enseñaron nada más poner los pies en la Academia General Militar. El mayor premio al que puede aspirar un militar es la íntima satisfacción del deber cumplido. No otra cosa, la íntima satisfacción del deber cumplido. Bueno, esto es una guerrera de un militar, ¿verdad? O más bien su currículum vitae. Si lo ponemos negro sobre blanco, ahí está la vida de este hipotético ser humano. Siempre digo, cuando ves a alguien de uniforme, puedes hacer su biografía, puedes escribir su biografía. El color del uniforme, las divisas, los distintivos, emblemas, y eso que él no lleva una faja o de general o una faja de Estado Mayor azul. Parece que le falta para completar un poco más y complicar un poco más la existencia. Esto no es nada fácil, ¿De qué vamos a hablar? No podemos hablar de todo esto, que es tremendo y complicadísimo. Vamos a hablar nada más que de este pequeño trozo de la guerrera que está ahí, y ni siquiera de todo eso, porque hay otro tipo de elementos que no son propiamente, según dice la legislación, propios del derecho premial militar. 3 ideas teóricas, ayer se presentaron con más brillantez, voy a resumirlas. La administración militar cuenta con un ordenamiento premial propio, bastante bien ordenado,
Eso de que la legislación militar es profusa, confusa y difusa, la verdad es que en este caso no me lo parece. Sí es discutible algunos aspectos, sí puede mejorarse, sobre todo podemos contribuir en este tipo de actividades a mejorarlo o a crear cierta conciencia de lo que estamos haciendo bien y de lo que no se está haciendo bien en España. Y cuando digo estamos en primera persona no me refiero a los que han sido militares o hemos sido militares, sino de toda la ciudadanía que tendría que participar más de este tipo de cuestiones. ¿No les debe parecer raro que tenga las Fuerzas Armadas tengan su ordenamiento premial? Es que eso es un coto cerrado. No es un coto cerrado, no es algo aparte. Es cierto que hay una administración civil y una administración militar, por mucho que se pretenda cuestionar eso, lo dice la propia Constitución. Es cierto que hay un derecho punitivo y un derecho premial. Bueno, pues hay un derecho punitivo, hay un código de justicia militar, hay un reglamento de disciplina militar, hay también un derecho premial militar. No puede parecernos nada extraño, pero además es un derecho premial que en principio debe responder a los valores propios de los soldados, de los militares. Está tutelado, palabras del general García Mercadal, o en términos yo creo que muy preciso, el general García Mercadal, está titulado por el Ministerio de Defensa y desde luego últimamente, y también me parece estupendo, no excluye la posibilidad de que se pueda premiar con estas condecoraciones a civiles. Unas serán más factibles, otras menos fácil que un civil pueda acceder a determinadas condecoraciones, pero está bien que se abra, incluida la laureada de San Fernando. El sistema está complementado por un ceremonial apreciado y apreciable. Repito, vean en YouTube la ceremonia de entrega de imposición de la laureada colectiva por Su Majestad el Rey al Regimiento de Alcántara y volverán a emocionarse. Uno está estudiando estas cosas y dice, a ver, ¿esto qué día fue? ¿Cómo fue? ¿Qué tal cual? Y al final me pasé los 45 minutos de la grabación entera escuchando el toque de silencio, el acto a los caídos. Bueno, una cosa espectacular. Recompensas históricas. Ya les digo, el sistema premial, hay algo en el siglo XVIII y me ha interesado mucho lo que se ha dicho antes del ejército francés, no lo sabía, pero suele decirse, y no vamos a ser más originales, que el sistema premial moderno aparece en España con la Orden de San Fernando y la Orden de San Hermenegildo como consecuencia de la Guerra de Independencia y como instrumentos de premio de aquellos soldados, de tantos soldados que habían participado en ese conflicto. Luego va a aparecer la Real y Militar Orden de María Cristina. ¿Para qué? ¿Para cubrir qué necesidad? Para cubrir la necesidad de que no haya un desfase tanto entre las cruces al mérito y las laureadas. Entonces la laureada tendía a concederse de una manera más flexible y con esto se cierra ya a acciones verdaderamente heroicas. Luego la Orden del Mérito Militar, el Mérito Naval, y que se extiende obviamente cuando aparece el Ejército del Aire en 1969, se crea en 1945. Y ahora no sé si debe llamarse, yo ya no estoy en activo y no estoy todo el día vinculado al Boletín Oficial de Defensa, no sé si se deberá llamar Orden del Mérito Aeronáutico y del Espacio, cosa que esto... seamos respetuosos con nuestros compañeros. ¿Qué es esto? Pues esto son medallas que no son condecoraciones. Desde fuera, del reconocimiento que no soy un experto, no aspiro a ser un experto. No lo entiendo. Pero bueno, vamos a intentar explicar esto de aquí. Apareció en 2018 en ese Real Decreto estas medallas y distintivos. ¿Para qué? Anverso, reverso. La medalla parece bonita. Participaciones en misiones internacionales, de paz, por supuesto, todas de paz, no se preocupen ustedes, todas son misiones de paz. Allí están en guerra, pero nosotros vamos siempre en paz. Bueno, anverso y reverso. Esta medalla parece que se concede a quienes no tienen la medalla correspondiente o bien de la ONU o de la OTAN o de cualquier otra organización internacional. Lo habitual es que
esa participación en misiones internacionales se lleve aquí, en el distintivo, y abajo ven unas barritas, este señor ha estado en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pues hay como 80 participaciones, según el Boletín de Defensa, las he contado esta mañana, como 80 misiones que no tienen precisamente el reconocimiento ni de la ONU ni de la OTAN, que no tienen medalla, y se están intentando bueno, pues cubrir los expedientes para que puedan lucir estas medallas. Ahora diré otra cosa sobre eso. Pero claro, son medallas, no condecoraciones. No piensen jamás que esto es una distinción, un honor, una condecoración. Dice, la medalla de campaña, que es esta azul, del 18, tendrá un carácter únicamente honorífico. Sí, claro, pues, como todas, ¿no? Y que no tendrá la consideración de recompensa. No se cree usted que le estamos recompensando por haber estado en Afganistán 6 meses. En situaciones de grave riesgo. Ni generar ningún otro derecho distinto al de ese uso. Por cierto, esto no es irónico. Si la persona, el soldado, el militar, pues, ha tenido una conducta destacada, será recompensado con el resto de las condecoraciones militares que hay para eso, para recompensarle. Pero en sí mismo el estar en Afganistán no debe considerarse digno de una condecoración, o esto no debe ser asimilado a una condecoración. No computará los efectos de valoración, ni en las evaluaciones, ni en tal, ni en cual. Bueno, pues no sé para qué la llevo, ¿no? Bueno, pues voy allí y ya está. ¿Esto a qué viene? Tengo un amigo, es farmacéutico, Antonio Aguilar, quería haber venido hoy, mejor que no esté, porque no le puedo sacar los colores, él es compañero de la Facultad de Farmacia también, aunque lo conocí en las Fuerzas Armadas, que fue voluntario a Bosnia en la primera hora, estuvo allí en los sitios más arriesgados y más peligrosos habidos y por haber, y se trajo por todo premio un distintivo, me parece que era estuvo bajo ONU, no sé, una medalla de que había estado allí. Que, por cierto, me decía esta mañana, que le he vuelto a llamar, que no se la han... algún error, no está en su hoja de servicios y está intentando que se la reconozcan. La siguiente fue con la Operación Libertad Duradera, y tampoco he tenido mucha suerte porque la Operación Libertad Duradera era con los norteamericanos. Y eso de no ir bajo bandera ONU, con el paraguas de la ONU o de la OTAN o tal, nosotros estos fueron allí, pues voluntario también. Tiene una farmacia en la mejor zona de Pozuelo, es profesor adjunto de farmacología, no tiene ninguna necesidad de irse a Afganistán si no es por lo que ayer intentaba explicar, la abnegación, no el turismo ni tal. Y de hecho todavía va de vez en cuando a ver a los niños que cuidaba en Bosnia pues fue en el año 92, 93. Bueno, para mí, en una boda de estas en las que nos encontramos, digo, sí, yo puedo llevar muchas condecoraciones que ha leído el presidente de nuestra mesa, don Manuel Pardo, pero, no sé, tengo la sensación de que sus 2 medallas, que no son condecoraciones, tienen un valor muy superior a las mías. Y este es el derecho premial, o el panorama de nuestro derecho premial. Me ha costado ponerlas en tamaño para que cupieran todas. ¿Qué es lo que tenemos aquí? La primera laureada, la segunda la medalla militar individual, la cruz de guerra, las medallas del ejército, la naval y la aérea, de la que nos hablaba el coronel Ruiz ayer, etcétera, etcétera, etcétera. He introducido también las de la Guardia Civil. No son condecoraciones militares, son civiles. Pero, en fin, por asimilación y porque hay algún aspecto que me interesa destacar y porque la llevo, también es mía, como decía ayer, decía, esta no se toca porque es mía, ¿no? Pues eso, esta no se toca porque es mía. Pues la he querido incorporar advirtiendo que no es militar. Ya saben ustedes que los guardias civiles no son militares, ¿eh? No son militares. Bueno, sí lo son, pero tampoco hay que exagerar mucho. Perdón, esto era una broma, no sé si es oportuno, sobre todo teniendo en cuenta que esto probablemente se esté grabando. La clasificación me parece muy acertada. La he tomado de las conferencias que suele dar y ya parece una predicación y lo hace francamente bien, y yo creo que se le debe reconocer este trabajo al general de ejército Domínguez Buch. Esta clasificación son los premios al valor, esencialmente el valor,
los premios a los servicios distinguidos y premios a la trayectoria profesional. Intentaré rápidamente. Bueno, la Cruz Laureada de San Fernando puede ser colectiva, como hemos visto, puede ser individual, tiene Gran Cruz. Ahí es donde había un pequeño desacuerdo entre el general García Mercadal y yo ayer sobre la Gran Cruz o la Cruz. ¿Hay Gran Cruz? Aquí hay Gran Cruz, es decir, es para generales. Ahora, no es fácil, mi general, que un general tenga méritos como para que le reconozcan la Cruz Laureada de San Fernando. Sí, ya sé, al generalísimo Franco. Ya, pero bueno, esas son excepciones, etcétera, etcétera. Y es verdad que se contempla, y me parece también con acierto, que ha obtenido la Cruz Laureada de San Fernando, si llega al empleo de general, se le pueda conceder esa Gran Cruz. Pero tampoco lo hace de una manera muy clara para que nadie se considere que tiene derechos adquiridos. De todas maneras, estos planteamientos son todos teóricos, porque en estos momentos no hay un solo caballero Gran Cruz ni Cruz Laureada de San Fernando vivo. Aquí hay una serie de cuestiones. Si es pensionada, hombre, pensionada es que el heroísmo se paga con dinero, sí, es el 20% del sueldo del grupo A, que me parece que está en 1.200 euros. El 20% son 240, 280 euros. No es para tanto, es cierto que queda para la viuda, etcétera, etcétera, etcétera. En estos momentos hay 24 unidades que lucen en sus banderas y guiones la Cruz Laureada, lo que está permitiendo que se conserve con una cierta, no sé si la palabra legitimidad es la adecuada, la Orden de San Fernando, porque San Fernando es una orden militar que, como también se decía ayer, tiene su capítulo, tiene su organización, tiene su estructura. Su gran maestre es el soberano, perdón, es Su Majestad el Rey. Por cierto, ayer también decía algo sobre esto. Se contempla que a la princesa de Asturias, supongo que cuando complete su formación militar, se incorpore a la Orden de San Fernando, al capítulo de la Orden de San Fernando. Vamos a la Orden de San Fernando. La medalla militar individual. Aquí no hay Gran Cruz. No existe la Gran Cruz. Esta es la misma para el soldado y para el general. Y ahí es donde me amparo o me apoyo para sostener esa teoría de que se valoran los méritos, las conductas, las acciones, no a las personas ni a su empleo. Bien. Existen la medalla militar individual, la medalla militar colectiva. Se puede otorgar a unidades, centros y organismos. Hombre, no me veo yo la pagaduría en la que servía yo recibiendo la medalla militar individual, que eso sí que es un centro, no una unidad militar. Se puede conceder a personal civil y en estos momentos no hay ninguno vivo. El único vivo lo tienen ustedes aquí abajo. Lo que pasa es que, como me ha desaparecido la mitad de la documentación, que normalmente la llevo, la tendría que estar viendo aquí abajo, no recuerdo el nombre. El general sí es el general Esteban Ascensión, que murió en 2004. El comandante murió en 2009. Como la foto que circulaba en Internet es la de la derecha, ya el pobre hombre con 90 y tantos años, he querido rendirle el homenaje de la planta que tenía este señor cuando obtuvo la laureada, perdón, la Cruz al Mérito Militar. Y sobre todo de esta imagen yo quiero que se queden con las banderas laureadas, banderas y guiones laureados que estaban allí el día de la entrega de la colectiva al regimiento de Alcántara. Esto es el organigrama de las dos órdenes. ¿Por qué lo he puesto? Bueno, porque hay una que está vacía, solamente tendríamos a Su Majestad el Rey. Bueno, bien, pero está cubriendo y subsistiendo la Orden de San Fernando en su entidad administrativa gracias a la estructura de la Orden, la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, que sí funciona y funciona francamente bien. Aproximadamente pues tienen 2.000 expedientes o tramitan unos 2.000 expedientes. Ahí la estadística sí que funciona en la página web del Ministerio de Defensa. Unas 2.000 expedientes de
de concesión de las distintas categorías de la Orden de San Hermenegildo, que, como ya he anticipado antes, bueno, lo que premia es los años de servicio, la antigüedad. Cruz de Guerra, condecoración ejemplar que premia haber realizado con valor acciones o hechos de gran eficacia o hayan prestado servicios sobresalientes durante un periodo continuado dentro de un conflicto armado, de operaciones. Se puede dar a los militares, Guardia Civil, también es pensionada con un 5%. O sea, estamos en unas cantidades bastante reducidas. Problema, no hay ninguno. La medalla del Ejército la describió maravillosamente bien ayer el coronel Ruiz. Y sí, se concedió en 2 ocasiones. La de la Armada, creo que ninguna. Solamente una del Ejército, que me expliqué ayer por qué no estaba eso tan claro. Es que en realidad se le da un premio por invadir a una nación soberana. Claro, eso no es. Es una guerra irregular, no sé cómo le llamarían ahora. Pero, desde luego, mérito lo tiene. Ya lo creo que lo tiene. Cruces al mérito militar, mérito naval y mérito aeronáutico. Aquí no me cabían las cruces sencillas, nada más que están las grandes cruces. Con distintivo rojo, con distintivo azul, con distintivo amarillo y con distintivo blanco. Las más importantes son las que tienen distintivo rojo. En negrilla tienen lo que se premia, la actitud, la acción, la conducta, era la palabra, que se premia. En el transcurso siempre de un conflicto armado o de operaciones militares. Nunca se habla de guerra, efectivamente. Con distintivo azul, si eso se hace con bandera o bajo bandera, las acciones se realizan o se desarrollan bajo bandera internacional. Con distintivo amarillo, bueno, un grado inferior al del distintivo rojo, grave riesgo para tu vida. Con distintivo blanco, méritos, trabajos, acciones, hechos, es la ordinaria, es la que suelen conceder o concedernos a todos. Las grandes cruces se conceden por Real Decreto aprobado en Consejo de Ministros, pero luego la gestión, tramitación, siempre es del Ministerio de Defensa. La Gran Cruz es para oficiales generales, la Cruz Sencilla para el resto. Estos son datos calientes, o sea, son de hace muy poco. Y los facilita el general Domínguez Buch en sus conferencias. Esta es la última que impartió. No hay cruces laureadas de San Fernando, ni individuales ni colectivas, desde 1958. La acción de Chera, que es la que he puesto al principio. Ninguna medalla militar, ninguna cruz de guerra y, sin embargo, tenemos 221 héroes. Verdaderos héroes. La Cruz Roja es algo muy importante, muy importante. Lo mismo que la citación como distinguido en la Orden General, 121. Las acciones de las que no tenemos noticia de nuestros soldados, de nuestros militares fuera de España, son verdaderamente ejemplares. Fantásticas. Y me dicen, y yo no sé hasta qué punto es verdad, porque yo no he estado con ellos, que, por ejemplo, los norteamericanos no les disgusta en absoluto operar con los españoles. ¿Por qué? Porque saben que no les van a dejar nunca tirados. De ahí el drama que sucedió, bueno, el drama, esa es otra cuestión, ¿no? El asunto cuando se les dio la orden de regresar de Irak de la noche a la mañana y, en fin, con bastante pesadumbre. Luego, si me dejan, hablamos de estas cruces rojas. Cruces rojas, por cierto, el general Domínguez Buch, con enorme o con gran criterio, general de ejército, no dice que quiere ni que lo va a hacer. Dice, tal vez se podría, eso es que lo está intentando, seguro. Claro que yo no tengo ninguna fuente de revelación por ningún sitio, ni información privilegiada de ninguna clase, pero sospecho que lo está intentando. Convertir o reestudiar expedientes de Cruz Roja al mérito militar en medalla militar individual. Laureada yo creo que sería muy complicado, pero en medalla militar individual sí. La mención honorífica, bueno, esta es la que se hace por trabajos, tal, las concede el GEME, el GEMAT, la GEMA, el subsecretario en los cuerpos comunes. Lo más curioso es que la acumulación de 3 menciones honoríficas
pues parece que lleva aparejada la concesión de una cruz sencilla, que es muy importante, sobre todo ahora que la hoja de servicios tiene tanto peso en la clasificación de nuestros oficiales para el ascenso superior. La de la Guardia Civil. La Gran Cruz, la Cruz Roja. ¿Quién puede obtener la Cruz Roja? La Cruz Roja, hay que resultar muerto, eso lo dice. Lo que pasa es que me he quedado sin el texto de la norma legal. Resultar muerto o con inutilidad permanente. Es pensionada, también en unas cantidades exiguas. Esa es la Cruz Roja. Y la puede obtener, la Cruz de Oro. La puede obtener general o la puede obtener un guardia. La Cruz de Plata, hechos relevantes, está diseñada más bien desde luego para personal de la Guardia Civil, pero para personal de fuera de la Guardia Civil, como es mi caso, es una manera de vincular también a la sociedad a nuestro Instituto Armado. La Cruz con distintivo rojo, excepcional valor y riesgo de la vida. Le preguntaba el otro día un coronel de la Guardia Civil, hay muchas de estas, yo he visto algunas. Dice, yo he visto, me dijo, a guardias con 3 cruces rojas infiltrados en ETA, por ejemplo, con 3 cruces rojas. Eso sí es riesgo para su vida. Y van andando por allí, por la Dirección General, Guzmán el Bueno, y te dan ganas de ponerte firmes tú y saludarles, ¿verdad? Y después la cruz sencilla al mérito de la Guardia Civil. La Real y Militar Orden de San Hermenegildo se concede a quienes han servido sin tacha, 20 años la cruz. Hay cierto abono para los cuerpos facultativos, o por lo menos lo había o lo hubo en mi caso. La encomienda se crea, para ir escalafonando, en 1994, es reciente, y viendo cómo la lucimos nos damos cuenta de que no estamos acostumbrados a llevar encomiendas en las Fuerzas Armadas. No hay manera de que consigamos que nos quede bien o de lucirla con la necesidad, con necesaria estética. La placa 30 años, la Gran Cruz 33 años y ascenso a general. La princesa de Asturias ingresará como dama Gran Cruz, supongo que cuando concluya su formación militar, según he dicho. Lo más interesante es eso, la exigencia de conducta intachable, el hecho de que puede ser revisada esa concesión por actos que atenten contra la honorabilidad de la conducta de los militares que sean miembros de la orden. Y también es interesante destacar su organización como orden militar y los famosos capítulos bienales de cada 2 años que se celebra, aunque creo que con esto del COVID se han alterado un poco los actos. Tuve el inmenso honor y placer de estar en uno. Fue aquel en el que todavía lo presidió don Juan Carlos, pero le acompañaba a su derecha el príncipe de Asturias, cuando ya se sabía se había anunciado la abdicación. La cruz de la constancia en el servicio. Esta existía para los suboficiales, premiaba la permanencia en el servicio de los suboficiales. Los suboficiales fueron incorporados a la Orden de San Hermenegildo. Es verdad que los suboficiales ahora mismo tienen una formación y tienen una carrera, etcétera, etcétera. Nada que ver con lo anterior, o poco que ver con lo anterior, y esta se queda nada más que para la tropa. ¿Y qué es lo que me queda? Y con esto voy a concluir, con esto y con otra cosa, si me da tiempo o si me dejan. ¿Cuáles son las unidades más condecoradas? Las que tienen ahí. El Cuerpo de Sanidad Militar, los médicos. 66 laureadas individuales, no colectivas. Más que los regulares, 18 medallas militares. Los grupos de fuerzas regulares indígenas, claro, pero es que están en primera línea siempre estas fuerzas. 56 laureadas individuales, la Legión, 22 laureadas individuales. Esta pantalla es en homenaje al general de división médico, Coca Menchero, gran amigo mío, como mi hermano, y dice que su cuerpo es el más laureado de todos.
para que vean que, en fin, que el valor no solamente se encuentra en estos cuerpos de choque, heroicos todos, sino también que el ciudadano español, cuando desempeña con abnegación una función social, una misión social como es la de cuidar a los enfermos, a los heridos, a la población civil, responde de esta manera. Hubo un teniente que, incumpliendo las órdenes dadas en Bosnia, se fue a una de las zonas enfiladas para rescatar a una mujer a la que le estaba disparando un francotirador. Lo arrestaron, entre el reconocimiento de todos sus compañeros. ¿Qué es lo que me queda? Un héroe. Este va por la calle, lo conocen ustedes, o lo pueden conocer. Yo me lo encontré en el Congreso de Víctimas del Terrorismo que organizó mi universidad. Siempre he participado en los congresos de víctimas del terrorismo. Les aseguro que es una experiencia tratar con esa gente, intentar ayudarla, aunque al final son ellos los que te ayudan a ti, y no es una frase bonita y hecha. Lo he vivido y lo he experimentado. Hombre, simpaticísimo, agradable. Y esto de ser héroe es que es complicado, es complicado. Es héroe, lleva ahí su pasador de ser un héroe. Tengo aquí la acción por la que se le concedió, puedo tardar 5 minutos en leerla, la acción por la que se le concedió la Cruz Roja. ¿Me permites? 5 minutos nada más. Estaba en Mali. En Mali lo que hacemos es entrenar, formar a las fuerzas de allí contra terroristas islámicos, del Estado Islámico, absolutamente radicales, radicalizados y peligrosos. A las 15:30 del 18 de junio de 2017, el comandante Miguel Ángel Franco, de caballería, estaba escuchando una canción cuyo título no recordó luego, mientras descansaba bajo el enramado del lugar donde poco antes había comido una pizza. Toqueteaba su teléfono móvil, demostrando que también era hijo de estos tiempos modernos y disfrutaba de un día de descanso, compartiendo con sus compañeros de misión en Mali cosas tan sencillas como una amena charla, un baño en la piscina o el sabor de una fruta. En el complejo turístico denominado Campamento Gaba, situado a las afueras de la capital, Bamako, nada era diferente. Por motivos de seguridad, el hotel cuenta con personal armado dedicado a la protección de los clientes y esta situación en una zona árida y pedregosa cubierta por pequeños arbustos y tenue vegetación. Al campamento, donde ese día había unas 50 personas entre visitantes y empleados, se dirigieron 12 componentes de la misión de adiestramiento de la Unión Europea para pasar unas horas de descanso, entre ellos un comandante del ejército español. Vestía un bañador rojo y había dejado su camiseta blanca con dibujos en negro y sus chanclas junto a una silla. Eran las 15:40. De repente, a pesar de los auriculares con los que escuchaba música, escuchó un sonido que identificó como disparos. Rápidamente arrojó los auriculares al suelo, se puso de pie e intentó detectar el origen del fuego para orientar a toda la gente que en un primer momento no sabía qué hacer hacia la vía de escape que consideró más segura. El comandante Franco, al llegar al establecimiento, ya había reconocido el terreno y considerado la vía de escape en caso de problemas, siguiendo un protocolo establecido. Con esa primera reacción ya salvó muchas vidas al empezar a gritar "Go, go, attack, attack, attack", vamos, 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 ataque, 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 señalando con gestos a todos, con cuantos pudo contactar visualmente, que se dirigieran hacia la colina adyacente y comenzaron a correr en esa dirección. Cada cual buscó en ese momento inicial el refugio que pudo mientras silbaban las balas por todos lados. Algunos decidieron escabullirse hacia la zona oeste y la mayoría, con Miguel Ángel, lo hicieron hacia la zona central. Una mujer de apariencia nórdica que llevaba un bebé en sus brazos y una niña de corta edad en el otro brazo se protegió en la misma posición que él. La niña gritaba de forma desgarradora y Miguel Ángel, con gestos, le dijo a su madre que tratara de calmarla y evitara sus gritos para no ser descubiertos y que se ocultara lo más posible entre la maleza. En cuanto pudo, mientras oían disparos, realizó su primera llamada al centro de operaciones.
susurrando lo más bajo posible para no delatar su posición. Soy 034, comandante Franco, estamos siendo atacados en el campamento, necesitamos apoyo, llamada a la gendarmería. La rápida huida hizo que los terroristas no tuvieran tiempo de rodear la posición y que solo consiguieran matar a las personas que tuvieron a tiro en esas primeras ráfagas. 2 de las víctimas se encontraban en la zona del bar de la piscina intermedia. Otra víctima sufrió un infarto durante el ataque y la huida. Y una cuarta fue un sargento primero del ejército portugués que se encontraba tomando el sol al borde de la piscina y probablemente fue alcanzado por alguno de los disparos que llovían por todos los lados en estos instantes iniciales. El comandante Miguel Ángel Franco, descalzo, con los pies llenos de heridas por los cortes que le provocaban los guijarros y vistiendo solo su bañador de color rojo, le hacía falta un arma para defender a todas las personas que lo seguían, obedeciendo sus indicaciones como si fuera su última esperanza. Un arma que le trajera la buena fortuna de poder defenderse de los AK-47 que portaban los terroristas que les estaban atacando. Estaban a unos 50 metros del punto inicial, en una zona de más altura, pedregosa y afilada, con algunos arbustos en los que intentaban ocultarse. Al mirar a su alrededor, el comandante se percató de que un compañero de misión de otra nacionalidad, húngaro, eso ya lo digo yo, portaba una mochila. Le preguntó si llevaba un arma, a lo que le contestó que sí, y rápidamente le pidió que se la diera. Una pistola de 9 milímetros con 14 cartuchos en el cargador, con los que aspiraba a ganar tiempo mientras llegaba el auxilio. Pronto observó cómo se aproximaba un terrorista. Era un varón que vestía un turbante negro, cubriendo su cabeza y cuello. La piel de sus brazos no era ni clara ni totalmente oscura. Portaba un fusil AK-47 y progresaba colina arriba por el camino, rastreando con la mirada todos los matorrales, a izquierda y a derecha, en busca de huidos. El terrorista se acercaba a su posición apuntando a todos los lados, pero sin haberlos visto todavía. 70 metros, 60 metros. En ese momento el comandante Miguel Ángel Franco les indicó a todos los que allí se escondían que cuando comenzara a disparar abandonaran la posición y tomaran la dirección del camino hacia el suroeste, colina arriba. Miguel Ángel se prestó al duelo, sabiendo que era inevitable, y adoptó la posición más estable posible, apuntando con la pistola al terrorista. 50 metros estaba demasiado lejos. Hasta 15 metros puedes tener cierta garantía, supongo que hasta 20, pero no más. Estaba demasiado lejos como para hacer fuego eficaz sobre él y sabía que si se adelantaba al momento oportuno tenía muchas posibilidades de errar, delatar su posición, quedar en inferioridad respecto al arma de su enemigo y perder el factor sorpresa que cuando se trata del combate es uno de los principios que hay que aprovechar. Así que decidió esperar a que se acercaran lo más posible, una espera que se hizo eterna. El arma no era suya y se le pasó por la cabeza que igual esa pistola y esa munición podían no funcionar cuando lo necesitara. 20 metros, 15 metros. El terrorista en ese momento se detuvo percatándose de la presencia de las personas allí refugiadas y apuntando su arma abrió fuego. De manera simultánea, Miguel Ángel realizó una serie de disparos mientras se incorporaba, consiguiendo que el terrorista interrumpiera el tiroteo. Creo que le dio. Eso le permitió realizar un pequeño avance de entre 1 o 2 metros y hacer una última serie de disparos que detuvieron al terrorista y lo hicieron desistir de seguirlo. En ese instante empezó a recibir disparos desde otro origen de fuego, lo que le obligó a cesar en su acción y comenzar su avance de repliegue colina arriba. Podía sentir los disparos impactar a su alrededor y todavía no entiende cómo ninguno de ellos alcanzó su cuerpo. Saltando de un lugar a otro, buscando la mayor cubierta posible, logró salir de allí. Y mientras seguía subiendo con los pies sangrando, porque seguía descalzo y con un dolor muy intenso, animaba a todo el mundo a que siguiera hacia arriba. Desde lejos observó cómo los terroristas habían prendido fuego al recinto y por todos los medios a su alcance trató de dar su localización para evitar que las fuerzas que acudían al rescate pudieran batir la zona en la que se encontraban. Sobre las 16:50 comenzaron a ir disparos de armas del 12-70 milímetros provenientes de la zona baja de la colina y eso significaba que las fuerzas de rescate se estaban enfrentando a los terroristas. Decidió aguantar la posición porque creyó que cualquier movimiento podría delatarlos y desde allí veían a las fuerzas malinenses acercarse al campamento. Sobre las 18 horas, un equipo de extracción español contactó con él. Escuchar con esas palabras en lengua castellana le alegró sobremanera. Termino ya, porque creo que lo demás no aporta gran cosa. Y él no se sentía ningún héroe. Es más, la responsabilidad de ser héroe, pues
pues pesa. Hoy es el jefe del batallón de primer curso de la Academia General Militar. Pueden ver estas declaraciones, sus declaraciones en infinidad de sitios en Internet, y luego les recomiendo que si quieren aprender algo de derecho premial, perdónenlo de aprender, esto ha sido un exceso verbal por mi parte, si queremos entender más que aprender, entender mejor el derecho premial, acudan a esta página web que tienen ahí, Ejército, Defensa, bien, es Cruces Rojas. Tienen la narración, la descripción, y creo que está algún vídeo de cómo nuestros soldados han obtenido esas 200 cruces rojas al valor. Nada más, muchas gracias. ¿Alguna cuestión, algún comentario? Pasamos a la clausura.